lo llevan. A Manuel se lo llevan. ¡Manuel! Vamos. ¡Abajo! Pues mire, yo no sé si sea bueno, pero la tal Alicia encontró un mapita ahí en la celda del profesor. Trae un punto y unas calles remarcadas. ¿Tienes la dirección de ese punto? No la tengo. Yo creo que la chamaca ya no sirve para más, ¿eh? ¿Y qué propones, mijo? Que le demos mate a la maciza. Pues aquí está el depósito. Nuestro nuevo centro de operaciones. Tienen que atacar por los costados. Esto es un asunto de estrategia, de inteligencia. Pero usted no estaba de acuerdo en que los atacáramos ahora. ¿Por qué nos quiere ayudar? Pues no estoy de acuerdo. Pero si de todos modos lo van a hacer, pues por lo menos háganlo bien, ¿no? Ánimo. Me costó trabajo traerte esto. Diego Lozano, oficial de policía de la unidad antidrogas, compañero de curso de Ferrer. Carmen Gobea, 30 años, soltera. Por lo que veo, los tres tienen fortalezas, pero seguro también debilidades. Es una bodega. La Rodiles tiene una bodega en la vida. Algo valioso debe tener ahí. Pues lo que sea que tenga ahí dentro no va a durar mucho tiempo, papá. La Rodiles está estudiando la manera de sacar lo que tiene ahí guardado. Comandante, acabo de escuchar una llamada del tal Alan. Mencionaron algo de un traslado y acaba de llegar una van. No dejes de vigilarlos, que voy en este momento para allá. Que no se te pierdan. Cuídese, mijo. La mercancía la exporta directamente a España una fundación que se llama Semillas de Vida. Pertenece a una iglesia. Siento el máximo respeto por tu persona, Rosana. Ahora bien, dicho esto, poner a trabajar unas presas, empaquetar desde una cárcel y por si fuera poco querer exportar desde una puta iglesia, no me jodas. ¿Ya pudiste hablar con tus contactos? Sí, quieren que me reúna con unos compradores en Nápoles, unas honorables personas que podrían abrirte el mercado en Italia. Esa es una muy buena noticia. Sí, es una buena noticia si ese delirio de plan que tienes te sale bien. Va a salir bien. Rosana, ¿eres consciente que si ese esquema, presas, cárcel, iglesia, te falla, no vas a tener por dónde exportar el material? Soy consciente de eso. Y no va a fallar. No sé si tu seguridad me tranquiliza o me pone de los putos nervios, pero te digo una cosa, por tu bien y por el mío. Reza en esa puta iglesia para que las cosas te salgan. ¿Y que eso sí funciona? Pues es el veneno más mortal. Según eso me dijo quien me lo vendió. Ajá. Y es fácil de descubrir. Pues no huele, no sabe. Y pues por ahí dicen que tiene un sabor amarguito, almendras. Se puede tomar y comer. Con esto mandas al pozo a cualquiera. Yo no te lo traje. Yo no te lo di. Y no quiero saber para quién es. Aunque no hace falta echarle mucha cabeza para adivinarlo. Ahora sí traes mi dinero, ¿verdad? Rojito. Gracias. No, el departamento es de mi jefe. Un comandante de la división antidrogas. Lo quiere rentar. Necesito toda la información y que un perito lo vea para definir el precio. No, llámeme a mí, yo lo estoy ayudando. Gracias. Ándale. Así que te vas a ir a vivir con el jefe. Qué padre.
Murillo, a ti te gustan las telenovelas, ¿verdad? Hay una a las 10 que dicen que está muy buena, entonces vela y ya me dejas en paz. ¿Sabes algo, Gobea? Yo sé lo que te hace falta. Y la verdad es que te lo puedo dar, solo me lo tienes que pedir. No seas tímida. ¿Cómo dices tanta babosada, güey? Lo que le pasó a Alejandro es serio, deberías de ser solidario. Bueno, una cosa es ser solidario y otra cosa es administrar sus propiedades, ¿no crees? Acepta que te gusta. Yo no tengo que aceptar nada. Ándale, responde. ¿Te gusta Alejandro? Ah, bueno, ya te le vas a unir a este. No, yo nada más estoy preguntando. Pues no pregunten. Alejandro. ¿Bueno? Carmen, acabo de hablar con Herrera. Parece ser que va a haber movimiento en la bodega de los 1000 Cumbres. Los necesito ya. Movimiento en la bodega. ¿Cuál es el plan? Vamos a seguirlos. Necesito saber con quién están en contacto, con quién mueven la mercancía, pero sobre todo lo más importante, Carmen, necesito pruebas. Necesito pruebas para hundirlos. Así que llévense el equipo que sea necesario para conseguir esa información. Vámonos. Ánimos, pilotes, que ya estamos por empezar este pachangón. Copiado, cambio fuera. La camioneta de Pacho y de Gavito agarran por la calle que les dije. La otra entra con nosotros. 30 segundos después de que escuchen el primer plomo. Se agarran disparando a todo lo que se mueva, pero macizo, ¿eh? No quiero que ningún perro de esos quede vivo. Buenos días. Buenos días. ¿Sí está buscando a la nana? No. Vine a buscarte a ti. Alicia, quiero que trabajes conmigo. ¿No dices nada? Pensé que era algo que tú querías. Sí, la verdad sí quiero, solamente me sorprendió. Es algo delicado que solo conocen las reclusas de mi mayor confianza. Y ahora tú eres una de ellas. La verdad, no sé qué decirle. Gracias, me siento honrada de trabajar con usted. Te prometo que con este trabajo vas a reunir dinero suficiente para que tú y tu mamá no vuelvan a tener ningún problema. Y que cuando salgas de aquí, cuando seas libre, vas a tener la vida que te mereces. Nadie te va a volver a humillar. Muchas gracias. Hey, tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien. Empiezas esta misma noche. Gracias. Don Alan, ya están cargadas todas las cajas. Bien. Hey, que estén bien envueltos. Sí, señor. Tenemos que acomodar bien los paquetes para que entren en el hueco.
Vente, ayúdame. ¡Ey, muchachos! ¡Cada quien a sus posiciones! ¡Vale! Deben ser muchos. Queda aquí. Tú ve los reportes. Sí. Comandante, hay un ataque al predio de la bodega. Ya, y bajas, comandante. ¿Quiénes atacaron? Llegaron 2 camionetas y se bajó un comando de hombres armados. Están tirando a matar, comandante. ¿Quieren entrar? ¿Cuántos hombres son? Más de 10. ¿Quiere que pida refuerzos para intervenir? No. Lo último que queremos en este momento es que sepan que los estamos vigilando. No. Lo que sí necesito es que te pongas a grabar con tu celular en lo que yo llego. Ya está en camino. Comandante, tengo una llamada del celular de Alan. No me cuelgue. ¡Jefa! ¡Nos atacaron y son muchos! ¿Qué? ¿Y entraron a la bodega? No. No están dándole duro. Y no tengo mucha gente para responder. Alan, salgan de ahí. ¿Y la mercancía? Ya encontraremos una manera de recuperarla, pero lo importante es que ustedes no se arriesguen. Salgan de ahí, ya, es una orden. Comandante, Alan está hablando con el mismísimo profesor de la droga. ¿Qué pasó, Herrera? ¿Los estás grabando? Cada palabra, señor. Perfecto. Ahora sí la tenemos. ¿Qué más están diciendo? La Rodiles le está preguntando al tal Alan si puede resistir más tiempo. Dice que le va a mandar refuerzos, pero Alan dice que no hay tiempo. Necesito que te acerques lo más posible que puedas a ellos, que grabes todos los detalles. Esa va a ser nuestra evidencia el día de mañana. A este ritmo nunca vamos a entrar. En algún momento se les tienen que acabar las balas. No podemos esperar tanto. ¡Vamos a entrar! ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Cubre! ¡Vale! ¡Cúbreme! ¡Alto al fuego! Parece que ya nos los chingamos a todos. Mira nomás. ¡A huevo! Nos bajaron al Gavito. Ni pedo.
A ver, luego, suban esa droga a esa camioneta. Todo lo que encuentren, armas, todo, de volada. Vámonos. Y sáquenla. ¿Cuántos refuerzos puedes conseguir? Pues ahorita solo estamos Córdoba y yo, Chief. Los quiero allá mismo, ahora. ¿Cuántos son? No sé, muchos según me dijo Alan. Ricardo, vete ya. No hay tiempo, Roxana. No van a llegar. Además son muchos. ¿2 contra cuántos? ¿10? ¿20? Es imposible. Pues entonces consigan más, No puede ser que no podamos hacer nada. El problema es que ya no hay más, Chief. Los mejores hombres estaban ahí en la bodega con Alan y los demás no están en la ciudad. Quiero que todos dejen lo que están haciendo y se vayan ahora mismo para la bodega. Entendido. ¿Podemos conseguir más? Roxana, cálmate. Escúchame. Tenemos todo un andamiaje montado y la bodega es una parte. No podemos olvidarnos del camión de víveres. La vida de mis hombres es más importante. Lo sé, pero es más importante aunque no haya más errores y que termine sin culpada. No podemos dejar el camión aquí parado y que no cumpla con la ruta. Van a empezar a sospechar. ¿Sabes qué? Haz lo que te venga en gana. De todos modos, no me entiendes. Órale, cabrón, ya vámonos a sus camionetas. Llévense esas armas. A ver, tú vente conmigo, nos vamos a llevar la van. Vámonos. Trucha. ¿Qué pues? Adelántate al escondite de la quebrada, güey. Llévate la merca y que los demás te escolten. Yo me voy a quedar aquí a arreglar un asunto. ¿Qué tienes que hacer o qué? Salí de una duda que tengo. Ándale, pues. Órale. Llévate esta. Jefe. Comandante, no lo sé, todo fue muy rápido. Creo que me vieron. Era uno de los hombres que venían disparando. ¿Estás seguro que te vieron o no estás seguro? No estoy seguro, comandante. Me voy a mover por cualquier cosa. No. Sal por la puerta de atrás. Sí, nos vemos en la gasolinera. Ya voy para allá. Sí, señor. Ven conmigo. Épale, cabrón. ¿A dónde vas con tanta prisa, Quieto. Desármelo, mijo. ¿Qué haces aquí tan solito? ¿Qué traes ahí?